Bueno, pues ahora que hemos entendido lo que es un sistema generador, vamos a dar un pasito más a explicar lo que es una base de los vectores del espacio. Y aquí tengo que haceros un aviso, y es que la definición que os voy a dar de base nos vale en bachillerato, pero si vais a la universidad y os explican una álgebra un poco más profunda de vectores, se tendrá que dar una vuelta a este concepto de base, ¿vale? Insisto, yo voy a explicar aquí la base que se cuenta en bachillerato, que es la de los vectores del espacio, o los vectores de R3, si os suena que lo han explicado así, ¿vale? Como digo, en la universidad hablaréis de una movida que se llama espacios vectoriales y subespacios vectoriales, y el concepto de base lo explicaréis un poco más. Pero bueno, me basta con lo que os voy a contar yo por aquí. Os recuerdo, estamos en el apartado de sistemas generadores, que tiene 4 subapartados, que son los de sistema generador, base de los vectores del espacio, que es lo que estoy contando ahora. También en este vídeo voy a contar las coordenadas de un vector respecto de una base, y también en este vídeo voy a contar lo que es la base canónica, ¿vale? Nos lo vamos a contar todo en el mismo vídeo. Bueno, pues venga, hacemos un poco de zoom por aquí y tiramos. Y lo dicho, resumiendo muchísimo a lo que nos interesa en bachillerato, se dice que un conjunto de vectores es una base de los vectores del espacio si cumple al menos 2 de las 3 propiedades que voy a decir a continuación. Que sean 3 vectores, que sean linealmente independientes y que sean un conjunto generador del espacio, ¿vale? Y lo de ser conjunto generador, cómo se comprueba, ya lo hemos visto en el apartado anterior, ¿vale? Repito, lo pongo por aquí. Un conjunto de vectores se entiende del espacio, es decir, de 3 componentes, será una base si cumple al menos 2 de las siguientes 3 condiciones. Ahí estoy, repito, un conjunto de vectores del espacio es una base si cumple al menos 2 de las siguientes 3 condiciones. Aquí tengo que hacer un aviso respecto a lo que os estaba diciendo de lo que veréis en la universidad. En realidad no es que se tenga que cumplir al menos 2 y pueda cumplir o 2 o 3, no, es que en realidad os podría demostrar que cumpliendo 2, la tercera ya se cumple, ¿vale? Es decir, a donde quiero llegar es que solo hay que comprobar 2 de estas 3 condiciones, las 2 que te sean más fáciles, que en general será lo de contar si son 3 vectores y ver si son linealmente independientes. Bueno, lo dicho, os pongo por aquí las 3 condiciones y tenemos que comprobar 2 de ellas. La primera, son 3 vectores. ¿Vale? La segunda, son linealmente independientes. Ahí estoy, recuadro. Venga, y la tercera, forman un espacio generador. Perdón, un sistema generador. Forman un sistema generador, que ya hemos comprobado o aprendido en el vídeo anterior cómo se comprueba esto. Forman un sistema generador. Vale, yo creo que la mejor manera de entender esto es irnos a un ejemplo muy parecido o prácticamente igual que el que hemos hecho de sistema generador, preguntando si ciertos conjuntos de vectores son o no base del espacio, ¿vale? Entonces lo he dicho, lo voy a poner por aquí como ejemplo. Y venga, mi invento enunciado, vamos a decir, determinar si los siguientes conjuntos de vectores son base de los vectores del espacio. Venga, y os voy a ir poniendo algunos conjuntos de vectores por aquí. Por ejemplo, el primero, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver, un conjunto dado por los vectores u1 igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, y u2 igual a 2 menos 1, 1. Este os tiene que sonar porque son 2 de los 3 vectores de los que antes hemos estudiado si era generador o no. A ver, u2, 2 menos 1, 1. Repito, 2 menos 1, 1. Os doy este conjunto de vectores y os pregunto, oye, ¿esto es una base de R3 o lo que se suele decir, base de los vectores del espacio? ¿Sí o no? Imposible. ¿Por qué? Porque son 2 vectores, no son 3. Es verdad que si me pongo a estudiar su rango, me sale rango 2, o lo que es lo mismo, que son linealmente independientes, es verdad. Pero para poder tener una base de los vectores del espacio, y luego os contaré un poquillo el porqué, necesitamos que ese conjunto de vectores tenga 3 vectores. Necesitamos que sean 3. Por lo tanto, no es una base. Digo por aquí, no es una base. Y ponemos el porqué. Ponemos porque no son 3 vectores. Insisto, aunque son linealmente independientes. ¿Cómo podría ver a ojo que son linealmente independientes? Bueno, una opción es poner estos vectores como columnas de una matriz y estudiar su rango. Y si me sale rango 2 en 2 vectores, eso significa que son independientes. Pero otro caso se puede ver a ojo. Recuerdo que 2 vectores solo son dependientes si son proporcionales. Eso lo hemos estudiado. Y claro, decidme si este vector es proporcional a este o viceversa. No, hombre, no. Un vector proporcional a este sería el 3, 3, 3, el 5, 5, 5, el 4, 4, 4, o sea, un 10, 10, 10, ¿no? Sería cualquier vector que tuviera las 3 coordenadas iguales, y eso no es lo que pasa ahí.
no son proporcionales este vector y este, y por lo tanto no son linealmente dependientes. Son independientes, pero es que son solo dos y necesito tener tres para poder decir que algo es una base. Pues venga, me voy al siguiente ejemplo. Uy, perdón, en azul. Vale, el siguiente ejemplo va a empezar exactamente igual, pero le voy a añadir un vector más. ¿Vale? Repito, exactamente igual, pero vamos a añadirle un vector más a ver si cuela. Es el vector U3 igual a 2, 2, 2. 2, 2, 2. Tampoco puede ser una base. ¿Por qué? Porque, ojo, es verdad, ya se cumple que son tres vectores. Sí, pero no son linealmente independientes. Lo podíamos ver, lo iré haciendo una matriz formada por estos vectores puestos en columna, pero me vais a permitir que en lugar de eso digamos directamente que es que dos de ellos son proporcionales. ¿Lo veis, no? Este vector y este vector son linealmente dependientes, son proporcionales. Y por lo tanto, en este conjunto de vectores no tienes tres linealmente independientes, como mucho dos linealmente independientes, porque es verdad que este con este tienen rango 2 o este con este tienen rango 2, pero el caso es que el conjunto no tiene rango 3, que es lo que necesitaríamos, ¿vale? Sino que tiene rango 2, así que, repito por aquí, no es una base, ¿vale? No es base, porque no son linealmente independientes. Repito, porque no son linealmente independientes, ¿vale? Motivo por el que digo que no son linealmente independientes. Opción 1. Os cogéis este vector, me lo pones en columna, este segunda columna y este tercera columna, y te hallas el rango de esa matriz. No te va a salir rango 3. Te vas a hacer el determinante y va a dar 0, ¿vale? Por lo tanto va a tener rango menor que 3 y eso significa que estos vectores no son linealmente independientes, ¿vale? Opción 2, verlo a ojo, jolín, que a ojo estoy viendo que dos de ellos son completamente, perdón, que dos de ellos, decía, son completamente proporcionales. Cuando pasa eso, en el estudio del rango de los vectores o de su independencia lineal, sobra uno. Y por lo tanto, ya como digo, los tres no son independientes, ¿vale? En este caso, dos de ellos son linealmente dependientes entre sí. Vale, os pongo el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Venga, de nuevo voy a empezar igual que en el primero de los casos y le voy a añadir un tercer vector. Vamos allá. El tercer vector es el 1, 0, menos 2. Repito, el 1, perdón, vamos a llamarlo U3. Vale, el vector U3 igual a 1, 0, menos 2. Eso es, ¿vale? Y este ejemplo os tiene que sonar porque es exactamente el que habíamos estudiado cuando vimos lo del sistema generador, ¿vale? Bueno, pues en este caso sí que se trata de una base porque se cumplen las tres condiciones. Podemos comprobar solo dos, pero es que en este caso lo de ser sistema generador también lo cumple. Repito, en este caso sí es una base, ¿vale? Porque cumple las tres condiciones, mirad. Pongo por aquí. Son tres vectores. Check. Repito por aquí. Son tres vectores. Check. Vale, son tres vectores linealmente independientes. Repito, son linealmente independientes. Os voy a poner el check, pero puede que alguien ahora mismo no se lo crea. Bueno, si no recuerdo mal, esta comprobación está hecha en esta pizarra, ¿vale? Pero de todas formas la hacemos en un segundo. ¿Cómo sé si son o no linealmente independientes? Pues mirad, es que me puedo crear una matriz A formada por esos vectores puestos en columna. Esos vectores serían el 1, 1, 1, 2, menos 1, 1 y el vector 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2, ¿verdad? Y me pondría a estudiar el rango de A, y el rango de A me sale 3. Repito, si me pongo a estudiar el rango de A, me sale rango 3 porque el determinante de esta matriz es distinto de 0, ¿vale? Mirad, me hago el determinante de A. Si no recuerdo mal, este determinante está hecho en esta pizarra, a ver. Efectivamente, me he ido para la izquierda cuando expliqué sistema generador, y mirad cómo ya para la explicación del sistema generador tuvimos que ver el rango que tenía esa matriz, ¿vale? Entonces hicimos el determinante, salía 8, que como es distinto de 0, entonces el rango de A era 3. Pues eso voy a poner por aquí. Repito, el determinante, a ver si lo pongo bien, es igual a 8. Es igual a 8. Esto sale distinto de 0. Y por lo tanto, como he encontrado un determinante de 3 por 3 distinto de 0, decimos que el rango de la matriz A es 3. Os recuerdo que el rango de la matriz coincide con el número de vectores linealmente independientes que tiene. Si el rango es 3, es que tiene 3 vectores linealmente independientes. Y justo, joder, si eran solo 3 vectores, pues los 3 son linealmente independientes. Y luego, fijaos en la última comprobación que ya no haría falta hacerla, porque como se cumplen 2 de las 3 condiciones, habríamos terminado. Pero mirad que incluso esto lo habíamos comprobado. Son sistema generador. Lo tenéis en esta misma pizarra. Generador.
En mi vídeo anterior comprobamos si los tres vectores eran o no generadores de cualquier vector x1, x2, x3 del espacio, ¿vale? Pues bien, fijaos en la jugada, que es que en realidad esa comprobación, que fue la más petarda de todas, no sé si os acordáis, miradla un segundo, ¿eh? La comprobación de si un sistema es generador o no, la habíamos puesto mínimo hasta aquí, ¿vale? O sea, era plantear si se podía dar esta combinación lineal, ¿vale? Para ciertos valores lambda 1, lambda 2, lambda 3. Si podíamos ser capaces de hallar ciertos lambda 1, lambda 2, lambda 3 que dieran esa combinación, o que mediante esa combinación lineal nos dieran cualquier vector x1, x2, x3. Vale, esto fue bastante peñazo, si os acordáis. Entonces, aunque ya lo hemos comprobado que efectivamente era un sistema generador porque se cumplía la condición, fijaos, lo bueno que tiene esto es que no tenéis ni por qué haber comprobado lo de sistema generador. Con que tengáis tres vectores linealmente independientes, hay teoremitas por ahí en matemáticas que dicen que eso hace que ese sistema ya de por sí sea seguro generador. Repito, si tienes tres vectores y sabes que son linealmente independientes, seguro que te va a salir que eso es un sistema generador, ¿vale? Por eso dice la teoría de una base que solo tienes tú que comprobar dos de las tres condiciones, ¿vale? Pero vamos, las tres condiciones famosas son ser tres vectores linealmente independientes y formar sistema generador. Y en este caso, pues mira, es que lo habíamos comprobado todo. Repito, en este caso sí que habíamos comprobado todo, ¿vale? Esperamos un segundo, que ese verde era oscuro. A ver, mucho mejor. Bueno, y me voy al último caso que quiero poneros. Mirad, donde de nuevo os voy a poner una situación muy parecida a esta. Vale, voy a partir de los mismos vectores y le voy a añadir uno más. Y ahí ya me tenéis que estar diciendo lo que pasa. Se supone que si estáis avispaos, aquí ya deberíais estar sabiendo lo que ocurre. Mirad, añado un último vector u4. Y ojo, me lo voy a inventar completamente ese vector u4. Ese vector va a ser el, pues yo qué sé, el 0, 1, 0. Repito, el 0, 1 y 0. Un vector que he querido poner completamente independiente de los otros, por lo menos a la vista, quiero decir, ¿vale? Espera que ahí se me ha comido es paréntesis y ya. Muy bien. Le colocamos un poco todo. He hecho esta parte más pequeña para que no moleste. Y ojo, recuerdo que lo de tachar, lo de ser sistema generador, era porque no hacía falta ya comprobarlo, ¿eh? Que cuando tienes el check en ser tres vectores y ser independientes, lo otro se va a cumplir seguro, ¿vale? O si tienes el check en que es sistema generador y son tres vectores, también van a ser linealmente independientes, seguro, ¿vale? O sea, comprobando dos, la tercera se cumple, por eso lo había tachado. Bueno, pues en este caso esto no puede ser base, seguro. ¿Por qué no puede ser base? Porque son más de tres vectores. Os recuerdo que tienen que ser tres exactamente para ser una base, ¿vale? Por lo tanto, como tengo cuatro vectores, ya te digo yo que es imposible que esto sea base. Pongo por aquí, no es una base. Y lo voy a poner igual que antes, porque no son tres vectores. Repito, porque no son tres vectores. Vale. Ahí está. Muy bien. Y aquí si queréis os explico un poco más lo que ha pasado, pero vamos, que no hace falta que le dierais más vueltas. O sea, si solo os estoy preguntando esto, con esta comprobación valdría. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que resulta que estos tres vectores sí que formaban una base, lo habíamos visto antes, ¿vale? Y en concreto es que teníamos tres vectores linealmente independientes, ¿vale? Pues bien, resulta que cuando los vectores son de tres componentes, es imposible ya tener más vectores linealmente independientes. Esto es el concepto de la dimensión, el número máximo de vectores linealmente independientes que puedes tener en cierta movida que estás explicando se llama dimensión. Entonces, en el espacio, ¿qué solemos decir? Que el espacio tiene tres dimensiones, ¿verdad? Vale, pues básicamente, y esto como digo, creo que ya lo hemos comentado, el número máximo de vectores del espacio que puedes tener linealmente independientes es 3, como muchísimo. Insisto, esto está comentado, ¿vale? Entonces, claro, si tú ya sabes que estos tres vectores eran linealmente independientes, ¿qué pasa con el cuarto? Que va a ser dependiente seguro. O lo que es lo mismo, que podríamos encontrar, y no será difícil, una combinación lineal de este con este que nos dé el último vector. Aunque os parezca mentira, lo podríamos encontrar y no sería tan complicado, ¿vale? Pero bueno, yo solo quería que vierais un ejemplo de unos conjuntos de vectores en los que os puedo preguntar, oye, ¿esto es una base o no? Y solo os tenéis que fijar en tres cosas. Dos, realmente. Que sean tres vectores, que sean linealmente independientes. Esas dos condiciones está tirado a comprobarlas. Y que sea sistema generador. Si lo tienes ya comprobado, fenomenal. Pero si no, con comprobar las otras dos, ser tres vectores y ser linealmente independientes, te basta para saber que se cumple la siguiente. ¿Vale? Bueno, con esto tenemos entonces contado ya lo que es el concepto de la base de los vectores. Pero, ¿y ahora esto para qué se sirve? ¿Para qué se usa, no? Os voy a explicar lo que son las coordenadas de un vector en una base. Repito, el penúltimo punto que os tenía que contar en este apartado, que son las
coordenadas de un vector en una base. Recolocamos esto y pensamos. Ahí mejor. Bien. Bueno, pues os cuento para qué sirve eso de tener una base, ¿vale? Y es que dada una base de los vectores del espacio, formada por, evidentemente, 3 vectores linealmente independientes, resulta que cualquier otro vector del espacio se puede poner de forma unívoca como combinación lineal de los vectores de la base, a partir de ciertos coeficientes. Pues bien, esos coeficientes se llaman coordenadas, ¿vale? Pero bueno, vamos despacio, vamos a ver. Decía que dada una base cualquiera, repito, dada una base cualquiera de los vectores del espacio, esa base, por ejemplo, la vamos a llamar B y va a estar formada por 3 vectores, un vector U1, un vector U2 y un vector U3. Si de verdad esto es una base, tienen que ser 3 vectores linealmente independientes, ya lo sabemos. Pues bien, decía que cualquier vector X del espacio se puede escribir de forma única. Repito, cualquier vector X del espacio se puede escribir de forma única como combinación lineal de los vectores de B. Como combinación lineal de los vectores de B. Es decir, perdón, esa B es B mayúscula. Es decir, que os estoy diciendo que cualquier vector X se va a poder poner seguro como acierta lambda 1 por U1 más lambda 2 por U2 más lambda 3 por U3. Seguro, segurísimo, si de verdad esos 3 vectores forman una base, cualquier vector del espacio lo puedes escribir así. Esto ya no es la primera vez que lo hablamos, ¿verdad? Vale. Pues bien, resulta que esos coeficientes lambda 1, lambda 2, lambda 3 se llaman coordenadas del vector X respecto de la base B. Repito, los coeficientes lambda 1, lambda 2 y lambda 3 se denominan coordenadas del vector X, del vector X respecto de la base B. Cada vez hago peor la flecha esa, ¿eh? Respecto de la base B. Mirad, tanto es así, y os va a explotar la cabeza, que resulta que el vector X se puede escribir de otra manera. Quiero decir, y aquí voy a poner un par de cosas, repito, para que os explote un pelín la cabeza. Imaginaos, ese vector X, a priori tú lo escribirías como 3 coordenadas, ¿no? Coordenadas cualesquiera, ¿no? Coordenadas x1, x2 y x3. ¿Verdad? O sea, así se dan los vectores. Bien, espérate, voy a poner con 2 rayas para que no nos explote del todo la cabeza. Muy bien. Pues resulta que con esto nuevo que os estoy contando, y tranquilidad que acabaréis entendiéndolo, resulta que un mismo vector que tenía sus 3 coordenadas, ahora hablaremos respecto de una cosa que se llama base canónica, resulta que si yo te digo otra base del espacio, tú me puedes poner el mismo vector con otras coordenadas respecto de esa base. Insisto, vais a entenderlo en cuanto hagamos un ejemplo, ¿vale? Esas coordenadas son precisamente la lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Espérate que parece x2, no, lambda 2 y lambda 3, ¿vale? Y repito que necesito que con un ejemplo entendamos la diferencia entre la clásica definición de un vector con sus 3 numeritos, sus 3 coordenadas de toda la vida, y esto que os estoy contando yo de pronto, de que ese mismo vector, cuando tú lo pones como combinación lineal de otros 3 que forman base del espacio de los vectores, resulta que lo puedes poner con otras coordenadas. Eso sí, cuando es respecto de una base rara, tienes que indicarlo con ese subíndice que he puesto por ahí, ¿vale? Respecto de qué base estás hablando. Espera, que estoy viendo que aquí no le había puesto la raya. Entonces, a ver, lo normal es que ahora mismo estoy diciendo, madre mía, pero ¿qué me estás contando? Si esto eran flechas, Álvaro, y ya está, eran flechas que apuntaban para allá, para acá, había aprendido a sumarlas y poco más, ¿no? Y no había mucho más lío. Bueno, a vuestro favor os diré que en selectividad tampoco es que os vayan a tostar con esto. Es verdad que entra en el temario oficial, por lo menos del año en el que estoy grabando el vídeo, en el temario oficial está, ¿vale? Si estás viendo este vídeo, es que este vídeo está publicado en el curso PAU de este año y por lo tanto es que está en el temario oficial, ¿vale? Me da igual uno, es que me han dicho que no entra mucho. Ya, pero los temarios van cambiando las normas y tenemos que explicar todo por si acaso, ¿vale? Entonces, a vuestro favor iba a deciros que lo bueno que tiene es que tampoco es un tema hiperclásico de selectividad. O sea, en selectividad normalmente entran más movidas de rectas, planos, etcétera.
pero unas mínimas nociones sí debemos tener, ¿vale? Y creedme, lo que os estoy dando son las mínimas, de verdad. Cuando veáis álgebra un poco más potente, veréis esto en mucha más profundidad, ¿vale? De hecho, es que os explotará la cabeza si veis álgebra de ese nivel, porque resulta que los vectores ya no solo podrán ser vectores con coordenadas numéricas 1, 1, 1. No, resulta que, por ejemplo, los polinomios también son vectores. Las funciones en general también son vectores. Y repito que te explota la cabeza. Pero bueno, volviendo a lo que estamos, voy a intentar poner un ejemplo numérico de todo esto para que entendáis la jugada, ¿vale? Luego volveremos a lo que hemos dicho y veréis cómo os cuadra un poquillo más. Vamos allá. Me veo un ejemplo numérico que empieza diciendo: determina si B, que fijaos es un conjunto de tres vectores con esta pinta, U1 igual a 0, 1, 1, 0, 1, 1. U2, otro vector de tres componentes, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y U3, otro vector de tres componentes, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Vale, pues cierro por aquí. Decía, determina si B, ese conjunto de vectores, es una base de los vectores del espacio. Es una base de los vectores del espacio. Esto sabemos hacerlo, lo hemos hecho en el apartado anterior, ¿no? En el ejemplo anterior. De los vectores del espacio. Vale, y os digo por aquí, en caso afirmativo, haya las coordenadas en dicha base del vector cuyas coordenadas cartesianas son, y ahí hay dos veces la palabra coordenadas, tranquilidad que lo vais a entender. Repito, en caso afirmativo, haya las coordenadas en dicha base del vector cuyas coordenadas cartesianas, del vector, repito, cuyas coordenadas cartesianas a ver, son, lo voy a llamar vector X, ¿vale? 3, 4, 5. Repito, 3, 4, 5. Bueno, me viene fenomenal este ejemplo para que entendamos lo que acabo de contar de las coordenadas respecto a otra base y para contar lo que es la base canónica, que si os acordáis es el punto que tengo por aquí esperando en algún lado. Ahí está, el punto que tengo esperando para terminar el tema del que estamos, o la parte del tema del que estamos, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a hacer la comprobación de que esto efectivamente es una base, ¿vale? Uy, perdón. Repito, la comprobación de que es una base. Entonces, para esa comprobación, os recuerdo que tenemos que comprobar dos de las tres cosas que hemos dicho antes. Las dos más fáciles son comprobar si son tres vectores. Joder, sí, son tres vectores. Y si son linealmente independientes. Los pongo en forma de matriz, veo si el rango es 3 y hemos terminado, ¿vale? Entonces, lo primero, son tres vectores. Check. Por aquí, son tres vectores. O sí. Por aquí. Ahí estoy. Check. Vale, lo segundo que tenemos que comprobar es si son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Para hacer esa comprobación, os recuerdo, me voy a dejar el hueco para el check, ¿vale? Os recuerdo que voy a formar una matriz A formada por los vectores puestos en columna. Es decir, el primer vector, el 0, 1, 1. El segundo vector, el 1, 0, 1. Y el tercer vector, el 1, 1, 0. Ahí está. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por la... Bueno, lo puedo hacer aquí... Sí, por la derecha. Voy a hacerme el determinante de esa matriz A. Es decir, el determinante de... Lo voy a escribir ahora por filas. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Ahí está. Bueno, pues os hacéis este determinante por Sarrus o por desarrollo por filas o columnas. Como veáis, ese determinante sale 2 si me lo hacéis, ¿vale? Como ese determinante ha salido distinto de 0 y es un determinante de 3 por 3, eso quiere decir que el rango de esa matriz es 3. Repito, el rango de la matriz A es 3. Y si tienes 3 vectores y te salen con rango 3, se dice que son linealmente independientes. Es decir, que le pongo el check por aquí. Lo voy a poner de las dos maneras. Repito, los vectores son linealmente independientes y le pongo el check por ahí, ¿vale? Vale, entonces me vais a permitir que esto lo recoloque un pelín, lo hago más pequeño, me vengo por aquí abajo, ¿vale? Lo meto en una caja para que no moleste demasiado. Y a ver, ¿qué pasa cuando se cumplen dos de las tres condiciones que hemos dicho antes? Pues que efectivamente esto es una base, ya está. Repito, como se cumplen esas dos condiciones, efectivamente podemos afirmar, pongo por aquí,
que los vectores de B forman una base o que B es una base de los vectores del espacio. Repito, de los vectores del espacio. Maravilloso. Vale, entonces, hasta aquí sabíamos hacerlo. O sea, hasta aquí ninguna novedad, no tiene ningún mérito, ¿vale? Es verdad que lo que es el palabra raro de que una cosa es una base y demás, os puede sonar rarísimo, pero en el fondo la comprobación es muy chorra. Lo de que si son tres vectores y que si son linealmente independientes, ya está. Vale, pero ahora me voy a lo siguiente que pide. Dice, en caso afirmativo, haya las coordenadas en dicha base del vector cuyas coordenadas cartesianas son x igual a tal, tal, tal. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues planteando la definición que hemos dicho antes de lo que son las coordenadas. Mirad, me vengo por aquí y voy a titularlo, vamos a decir, coordenadas de x respecto de b, ¿vale? Y lo he dicho, lo único que os pido es que pongáis el vector x, ¿vale? Que era el vector, ¿dónde estoy? 3, 4, 5. Y me planteéis que ese vector lo pueda yo obtener como cierta lambda 1 por u1 más cierta lambda 2 por u2 más cierta lambda 3 por u3. ¿Y qué os estoy pidiendo en este ejercicio? Que halléis la lambda 1, la lambda 2 y la lambda 3. Y a eso lo llamemos coordenadas, pero no coordenadas cartesianas normales, no, coordenadas respecto de la base B, ¿vale? Bueno, entonces vamos a desarrollar esto. Por cierto, el u3, que me había olvidado la flecha. Esto es lambda 1 por el vector u1, que era el 0, 1, 1. Vale, más lambda 2 por el vector u2, que es el 1, 0, 1. Y, voy a traer el micro un pelín para acá, vale. Más lambda 3 por el vector u3, que es el 1, 1, 0. Ahí estoy. Entonces, si os fijáis en la igualdad que acabo de escribir desde aquí hasta aquí, yo ahora puedo hacer lo que ya hemos comentado en algún caso, ¿verdad? Que es igualar la primera componente a la primera componente, la segunda a la segunda, la tercera a la tercera. Vale, la primera componente tendrá 0 por lambda 1, 1 por lambda 2 y 1 por lambda 3. La siguiente componente, S4, se compondrá de 1 por lambda 1, 0 por lambda 2, 1 por lambda 3. Y la última componente, yo qué sé, por ejemplo, vamos a hacerlo así. S5, ¿vale? Se compondrá de 1 por lambda 1, 1 por lambda 2 y 0 por lambda 3. Es decir, estoy escribiendo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fijaos qué chorrada. Vamos allá. Me voy a la ecuación verde. Repito la ecuación verde. Y la repito por aquí, que hemos dicho que 3 es igual a 0 por lambda 1. Espérate, me vais a permitir que lo haga al revés. Voy a escribir 0 por lambda 1 más 1 por lambda 2 más 1 por lambda 3 es igual a 3, que es el número verde. Vale, me voy a la ecuación roja. Repito, me voy a la ecuación roja. Vamos allá. En la ecuación roja tenemos un 1 por lambda 1 más 0 por lambda 2 más 1 por lambda 3. Vale, y esto es igual al número rojo, que es 4. Y por último me voy a la ecuación azul. Ahí estoy. En la ecuación azul tenemos 1 por lambda 1 más 1 por lambda 2, 1 por lambda 2, más 0 por lambda 3, y es igual al número rojo, que es 5. ¿Lo veis? Un sistema por aquí de 3 ecuaciones con 3 incógnitas donde os pido despejar la lambda. Y además, es un sistema que si lo paso a matriz, ya me tenéis que estar diciendo que es un sistema compatible determinado, porque ya le hemos hecho un estudio antes de que el rango de la matriz A es 3. Mirad, la casualidad es que es la misma matriz la que voy a escribiros. Mirad, repito, aquí tendríamos una matriz de coeficientes 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿vale? Esto multiplicado por las incógnitas del ejercicio, lambda 1, lambda 2, lambda 3, nos tiene que dar ese vector de la derecha, que es el 3, 4, 5. ¿Lo veis? Insisto, esto necesariamente va a ser un sistema compatible determinado, seguro, 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 porque os recuerdo, lo hemos dicho antes. ¿Os acordáis de esto? Antes hemos dicho que el determinante de A ver si lo pongo ahí, efectivamente, que el determinante de esa matriz, precisamente, era un determinante igual a 2 distinto de 0. Por lo que es lo mismo, que tenía rango 3, habíamos dicho, ¿no? Repito, que el rango de A es 3. Vale, pues me vais a permitir que se lo ponga aquí en plan chascarrillo solo, ¿vale? Que no lo volvamos a desarrollar. Resulta que tenemos una matriz A por aquí, cuyo rango de A es igual a 3. Y ya os digo yo, me voy al tema de sistemas de ecuaciones. Cuando el rango de la matriz de coeficientes es 3, eso coincide con el rango de la matriz ampliada. ¡Seguro! Y cuando ocurre esto,
y encima es igual al número de incógnitas, se dice que el sistema es compatible determinado, ¿vale? Repito, se dice que el sistema es compatible determinado. Vamos, que tiene una sola solución, que podemos hallar lambda 1, lambda 2, lambda 3, como buenamente podáis. Por ejemplo, por Kramer. Yo creo que en este caso os voy a decir directamente lo que sale, ¿vale? Efectivamente, os voy a dar el resultado, porque entiendo que esto lo sabe resolver ya cualquiera a estas alturas. Si no sale la solución que os voy a dar yo, escribidme un WhatsApp que lo comprobamos, ¿vale? Porque yo me estoy fiando de quien ha resuelto esto, que es en este caso es un libro. Vale, pues un momento por aquí. A ver, decía que me lo resolváis, ¿vale? Lo resolváis, por ejemplo, por Kramer. ¿Vale? Por ejemplo, yo os digo, lambda 1 sale 3. Repito, lambda 1 sale 3. Lambda 2 sale 2. Y lambda 3 sale 1. Parece un vacile, ¿eh? Lambda 3 sale 1. Esos son los coeficientes de la combinación lineal que hemos planteado, ¿vale? Entonces, ahora es cuando viene lo que necesito que entendáis, ¿vale? Porque claro, nosotros teníamos un vector x, que venía ya con sus componentes. Este vector x venía con sus componentes 3, 4, 5, ¿verdad? Y resulta que tú ahora me estás diciendo que ese vector se puede escribir de otra manera, con las componentes lambda 1, lambda 2, lambda 3, respectivamente. Por cierto, ¿lo he escrito así? Sí, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Vale. Decía que yo lo puedo escribir como ese 3, 2, 1, que son las componentes 3, 2, 1, las lambdas que hemos hallado, ¿verdad? Pero claro, a esto hay que añadirle un apellido, que en general los vectores no vienen con él, pero cuando estás expresando respecto de otra base, ese apellido hay que ponerlo ahí como subíndice, ¿vale? Hay que decir que esto está en la base B, ¿vale? Y ahora necesito, un segundo que se me está yendo ahí la pinza, vale. Ahora necesito que entendamos bien entonces qué está pasando aquí. ¿A qué es esto, no? De dar un vector de dos formas diferentes. Pues bien, resulta que en matemáticas hay muchas bases. Vive Dios, hay infinitas bases. Es decir, conjuntos de 3 vectores que sean linealmente independientes, hay infinitos. Os podéis inventar infinitos, pero infinitos de verdad, ¿eh? No es en plan exageración, no, infinitos. ¿Y qué pasa? Que con esta movida que os estoy contando, resulta que los vectores se pueden poner, o sea, cualesquiera vectores se pueden poner como combinación lineal de la base que te hayas inventado, ¿verdad? Y en esa combinación lineal, los números que surgen se llaman coeficientes o coordenadas del vector original respecto de esa base. Entonces, siempre y cuando tú me indiques respecto de qué base estás hablando, yo tengo que entender que, amigo, claro, esto no son componentes normales, no son componentes normales cartesianas de toda la vida, no. Estos son componentes que se basan en, valga la redundancia, esa base. Es decir, que yo me voy a esa base, multiplico por 3 su primer vector, más multiplico por 2 su segundo vector, más multiplico por 1 su tercer vector, y me sale el vector x, ¿vale? Pero ahora cuando ya voy a conseguir que os termine de explotar la cabeza es cuando os voy a decir que resulta que es que los vectores de toda la vida, los que están puestos en forma cartesiana, es decir, escritos así, resulta que también están respecto de una base. Lo que pasa es que eso no se suele decir. Esa base se llama base canónica y es la que os voy a explicar en el punto siguiente, ¿vale? Repito, no se suele decir, pero los vectores que a ti te dicen de toda la vida que están, ¿os acordáis? Los que os llevo contando un montón de vídeos, ¿no? Estamos hablando de vectores que nosotros representamos en unos ejes cartesianos en el espacio, ¿verdad? Con sus 3 componentes. Pues bien, cuando yo no te digo nada y solo te digo, mira, chaval, tengo este vector. Resulta que ese vector está puesto respecto de una base que se llama base canónica, que es la que está formada por unos vectores súper sencillos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿vale? Esos vectores, repito, se llaman vectores de la base canónica y son los vectores en los que piensa cualquiera cuando da las componentes de un vector sin decir ninguna información adicional. Lo que pasa es que acabamos de descubrir esta nueva movida, que es que resulta que tú te puedes inventar un conjunto cualquiera, repito, un conjunto cualquiera de vectores que se hacen llamar base del espacio, de manera que tu vector x, que originalmente era ese, ahora lo puedes poner en otro idioma. Lo puedes poner respecto de esos vectores de la base y adquiere unas nuevas componentes, unas nuevas coordenadas, ¿vale? Insisto, algo que venía con sus coordenadas cartesianas 3, 4, 5, resulta que lo cambiamos de idioma, lo ponemos en función de otra base con sus coordenadas 3, 2, 1, ¿vale? Pues bien, sin hacer más mención a esto, sin darle muchas más vueltas, me voy a ir directamente a contar lo último de este vídeo, que es qué carajo es esto de la base canónica. No sé por qué he hecho este zoom tan amorfo. Repito, ¿qué es esto de la base canónica? Venga, vamos con ello y ya cerramos el círculo, os lo prometo. Ahí lo tengo. Bueno, pues vamos a decir que las típicas coordenadas cartesianas
las que llamamos de toda la vida, ¿no? Coordenadas cartesianas. De los vectores. Y me vais a permitir que aquí use una frase hecha, ¿vale? Porque al final, joder, son unos apuntes que quiero que entendáis. Voy a poner de los vectores de toda la vida. Los vectores de los que tú vas por la calle y le dices a un señor, el vector 1, 1, 1. Y ese señor entiende dónde está. A ver si sabe un poco de matemáticas. Entiende que se puede ir a unos ejes cartesianos, ¿verdad? Un momento por aquí. Unos ejes cartesianos. Y representarte el vector 1, 1, 1. Pues más o menos con esta pinta, ¿no? A ver, un segundo por aquí. Lo pongo así, así y así. Ese señor, repito, te va a hacer ese dibujo, ¿verdad? Te va a dibujar una caja de zapatos de componentes 1, 1 y 1 y ahí te dibuja el vector. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque ese señor sabe, aunque no te lo diga explícitamente, pero sabe que cuando tú le das las componentes cartesianas típicas de toda la vida, 1, 1, 1, significa que te vayas una unidad en el eje X, una unidad en el eje Y y una unidad en el eje Z, que sí. Vale, pues esto que acabo de hacer de irme solo una unidad en el eje X, solo una unidad en el eje Y y solo una unidad en el eje Z, se dice que es trabajar con la base canónica, que es la que os voy a explicar aquí, ¿vale? Entonces, un segundo. Digo que las coordenadas cartesianas, perdón, las típicas coordenadas cartesianas de los vectores de toda la vida, ¿vale? Voy a decir que son en realidad las coordenadas de un vector respecto de una base concreta que se llama base canónica. Repito, son en realidad las coordenadas. Vamos a decir, de un vector respecto de una base concreta que se llama base canónica. Que se llama, repito, base canónica. Y que paso a explicaros aquí abajo, ¿vale? Esa base canónica, fijaos, vamos a ponerla bien gorda que se lo merece. Esa base canónica es el conjunto formado por estos tres vectores, el 0... espera, ¿en qué orden os lo pongo? Voy a empezar por el 1, 0, 0. Repito, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Ahí estoy. Por cierto, ¿qué me hago? Para los que estáis con física a la vez, estos vectores tienen un nombre que os va a sonar. Ahora es cuando vais a decir, ah, amigo, ya sé de lo que me estás hablando. ¿Cómo se llama este vector en física? A ver, en física, es en realidad matemáticas, pues ya me entendéis. Esto es el vector y de toda la vida. ¿Cómo se llama este vector en física o cómo lo solemos llamar en física? Este es el vector J. ¿Y cómo se llama esto en física? Este es el vector K. ¿A que os suena un poquillo más esto? ¿A que sí? Pues bien, a estos tres vectores se les llama base canónica. De manera que, volviendo al ejemplo, repito, volviéndome al mismo ejemplo de antes. A ver, un momento. Ejemplo. No sé si os acordáis de que acabábamos de decir que teníamos un vector X. Repito, teníamos un vector X que podíamos expresar como el 3, 4, 5 en la base canónica. O también lo podíamos expresar como el vector 3, 2, 1. Uy, perdón, que se me va. Repito, como el vector 3, 2, 1 en la nueva base esa que estábamos usando en el apartado anterior, ¿verdad? Vale, muy bien. ¿Qué significa, vamos ya al turrón, qué significa cuando tú dices que en la base canónica es el vector 3, 4, 5? Joder, pues que ese vector X, ¿vale? Lo puedes expresar como 3 por, vamos a ver, el vector primero de la base canónica, el 1, 0, 0, más 4 por el segundo vector de la base canónica, que es el 0, 1, 0, más 5 por el tercer vector, perdón, de la base canónica, que es el vector 0, 0, 1. Uy, perdón, que no me pinta. Ahí está. A ver, fijaos la chorrada que acabo de escribir. Es que es espectacular. Claro, por eso la gente no le da tantas vueltas cuando solo trabajas con la base canónica. Qué tontería, ¿para qué le vas a dar tantas vueltas a esto? Pero decidme si no es verdad lo que acabo de escribir en verde. A que sí, a que este vector 3, 4, 5 se podría haber escrito como 3 por este vector más 4, perdón, lo voy a poner todo el rato igual, repito, 3 por este vector más 4 por este vector más 5 por este vector. ¿A que sí? Claro, 3 por este 1 nos va a dar ya la primera componente. Luego más 4 por este 1 nos va a dar la segunda componente. Y por último, más
5 por este 1 nos va a dar la tercera componente. Pues bien, esta chorrada que acabo de decir, que nadie ni se lo piensa normalmente, esto es descomponer un vector en función de la base canónica, ¿vale? Que insisto, es como piensa nuestra cabeza cuando no le dices que está pensando de ninguna manera especial. Ahora bien, ¿y qué hemos hecho en el apartado anterior? Pues hemos dicho, joder, es que ¿por qué me voy a cerrar yo a trabajar siempre con una misma base, con la base canónica? No, resulta que es que ese mismo vector X, repito, ese mismo vector X también se podía poner como 3 por... No me acuerdo de la base, un segundo, la teníamos por ahí arriba. Me la estoy copiando por aquí abajo porque se me había olvidado, ¿vale? Repito, me la estoy copiando simplemente por tenerla por aquí para que no se me olvide, ¿vale? A ver, ahí estoy. Decía que el trabajo que hemos hecho en el apartado cuando os he explicado lo diré, las coordenadas de un vector respecto a una base, es decir, pues mira, chavales, que resulta que el vector X, que a ti te han enseñado desde chiquitillo que se podía expresar así, como 3 veces, o mejor dicho, 3 en la componente X, 4 en la componente Y y 5 en la componente Z, ¿verdad? Eso que resulta que se podía descomponer como 3 por este vector, más 4 por este vector, más 5 por este vector. Por cierto, aprovecho ahí un segundo y os lo pongo también de esta otra manera. Dame un segundín. Esto, por supuesto, se puede poner entonces como 3 por el vector Y, más 4 por el vector J, más 5 por el vector K. Esto lo haríamos en física, sí, ¿verdad? Vale, pues decía, un vector que de toda la vida se podía expresar así, resulta que si yo te doy otro conjunto de vectores que se hagan llamar base del espacio de vectores tridimensionales, pues resulta que el vector se puede expresar con otras componentes. Se puede expresar en otro idioma. En esas componentes, o mejor dicho, en esta base B, se expresa como el 3, 2, 1, porque el vector X se puede poner como 3 por el primer vector de la base, 0, 1, 1, más 2 por el segundo vector de la base, 1, 0, 1, más 1 por el tercer vector de la base, 1, 1, 0. Ahí lo tenéis. Echad la cuenta un segundo, que vais a ver cómo sale clavado el vector. Si queréis la echamos un segundo, no os cuesta nada. Mirad un momento, repito un momentín, que lo que he hecho simplemente es poner la primera componente por el primer vector de la base. Ahí lo tenéis. Luego la segunda componente por el segundo vector de la base. Eso es lo que he puesto aquí. La segunda componente por el segundo vector de la base. Y por último, la tercera componente, ahí, por el tercer vector de la base. Tercera componente por tercer vector de la base, ¿vale? Bueno, echad cuentas un segundo. Mirad, cuando tú desarrollas esto, es que es la leche. Te sale, ¿cuánto sale 3 por ese vector? Pues sale el vector 0, 3, 3. Más, ¿cuánto sale 2 por ese vector? Pues el 2, 0, 2. 2, 0, 2. Más, ¿cuánto sale 1 por ese vector? 1, 1, 0, ¿no? 1, 1, 0. Bueno, pues terminad esa cuenta y flipad. Mirad, si me termináis esta cuenta y ahora me sumáis 0 más 2 más 1, eso sale 3. Vale. Ahora me cogéis el 3 más 0 más 1, eso sale 4. Y por último me cogéis el 3 más 2 más 0 y eso sale 5. Eso sale 5. ¿Os suena estas componentes 3, 4, 5? Son las de la base canónica. Repito, el vector original, ¿os acordáis? En la base canónica era el vector 3, 4, 5. Cuando yo te lo doy en otra base, puedes comprobar que lo has hecho bien, que de verdad está bien expresado en la otra base, haciendo la operación y viendo si te vuelve a salir el vector en la base canónica. Repito, ese vector puesto con esas nuevas componentes, esas nuevas coordenadas en función de la base B, eso quiere decir que el vector se puede expresar como la primera coordenada por el primer vector de la base, así hasta la tercera coordenada por el tercer vector de la base. Y si me haces esta operación, vuelves a la base canónica, ¿vale? Bueno, pues espero que con esto, aunque os esté explotando ahora seguramente un poquito la cabeza, lo reconozco, espero que por lo menos entendáis la jugada de que a partir de ahora, voy a intentar recolocar esto como buenamente pueda, decía, de que a partir de ahora hay que tener cuidado cuando hablemos de un vector, hay que tener cuidado de en qué idioma estamos hablando de ese vector, porque ya sabemos, vamos a recolocar por aquí, decía, ya sabemos que los vectores se puede hablar de ellos en varios idiomas. Si no te digo en qué idioma estoy hablando, estamos hablando de la base canónica, ya está, la de toda la vida, la que se usa en física, ¿vale? Pero cuidado, porque si estoy en un ejercicio puñetero, te puedo haber dado otra base distinta, incluso haberte preguntado, oye, esto es una base, ¿vale? En vez de la canónica te doy otra. Te pregunto que si es una base, me lo demuestras. Y si lo es,
Resulta que el vector original que estaba en componentes cartesianas me lo puedes expresar de otra manera, en función de los vectores de esa base. Y aquí habéis visto cómo hacemos eso, ¿vale? Bueno, pues por aquí abajo lo último que me faltaba era remarcaros el hecho este de que cuando no dices en qué base estás trabajando, esa base es la canónica, la de toda la vida, la que nos han enseñado desde que somos niños chicos, ¿vale? Bueno, pues de verdad interesantísimo lo que ha pasado ahí abajo, ¿eh? Es la leche y consigo que entendáis esto que acaba de pasar ahí. Esta nueva manera de expresar los vectores, ¿no? Estos nuevos idiomas en los que puedes expresar el mismo vector. Pues claro, ahora mismo entra alguien por la puerta y le digo que este vector es lo mismo que esto y me va a decir, tú eres idiota, no son los mismos vectores, ¿no? No tienen las mismas componentes. Y yo tengo que decir, no, cuidado. Efectivamente, no tienen las mismas componentes, las mismas coordenadas, pero es que están expresados en idiomas distintos, están expresados en bases distintas. En realidad, sí están denotando la misma información. Bueno, ¿qué os parece si me callo ya? Que me está dando algo, ¿no? 45 minutos para contaros lo que es una base, la base canónica, etcétera, etcétera. Pero vamos, me quedo tranquilo. Ya os digo, no es un tema este de sistema generador, base y demás, que sea clásico de selectividad, lo reconozco. Pero es que insisto en que los temarios y las normativas cambian. Y si te pones a ver el temario oficial de selectividad de este año, esto aparece como parte del temario, ¿vale? Así que aunque no tengamos muchísimo con lo que ensayar, es verdad que son conceptos que creo que cuando ya te los cuentan, pues al final con los ejemplillos y tal se va pillando, ¿vale? De todas formas, buscaremos ejercicios donde podamos hablar de esto. Venga, pues os libro ya de esta parte, efectivamente. Lo que es de la teoría, ahora ya nos toca explicar el producto escalar y el producto escalar, producto vectorial y, si no me equivoco, el producto mixto. Y con eso terminaremos el tema de vectores. Pero bueno, queda un ratillo. Venga, mucho ánimo y como siempre, a por el siguiente vídeo. No pares. Chao.